Diga conmigo, somos. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Bendiciones, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia Betania. Nuevamente estamos por este medio para poder compartir la palabra del Señor. Las noticias de estos días siguen siendo quizás desalentadoras. Sin embargo, en la palabra del Señor podemos hallar la fortaleza necesaria para nuestra vida espiritual. En esta ocasión quiero compartirles sobre el pueblo de Israel cuando están frente al Mar Rojo. Nosotros en estos días estamos frente a esta pandemia, frente a esta enfermedad que está causando muchas muertes. Alguien quizás se pregunta por ahí que Dios está perdiendo control. Pero no lo es. Dios nunca, desde la creación, nunca ha perdido el control o la soberanía de este mundo, de las personas, de las situaciones. Sin embargo, más bien Dios nos está mostrando que realmente algo quiere hacer y algo quiere de nosotros. Quisiera leerles el pasaje de Éxodo capítulo 14 versos 1 adelante. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Bel-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Aparentemente nuestra realidad es adversa. Quizás se asemeja a aquel pueblo llamado Israel cuando estuvieron frente al Mar Rojo. Habían visto los milagros de Dios, habían visto el cuidado de Dios, pero todavía Dios ve que este pueblo no estaba tan capacitado como para poder seguir adelante. Y en el camino Dios va a empezar a mostrar quizás las grandes obras milagrosas. Va a suceder la apertura de aquel mar donde el pueblo de Israel va a pasar en seco y el ejército egipcio va a quedar ahogado en ese mar. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos ese mar rojo? Dice la palabra que Dios le mandó a Moisés para que el pueblo de Israel pueda volver a ese lugar. Dios podía llevar al pueblo de Israel por otro camino, más seguro, pero llevó a un lugar donde la emboscada, donde la muerte estaban acechando al pueblo de Israel. Emboscada porque el ejército egipcio venía tras de ellos y no tenían ninguna escapatoria. Aquel lugar era como un cañadón. Al frente miraban y estaba el Mar Rojo. Atrás tenían un ejército presto a matar. Y a los costados unas montañas donde eran difíciles de huir, difíciles de escapar.
en ese ambiente, en esa situación está el pueblo de Israel. Para la razón humana quizás de pronto no hay ninguna solución, no hay una salida. Muchos estos días dicen, ¿cuándo saldremos de esta situación, de esta pandemia, de esta afección de coronavirus? ¿Será que hay una salida? ¿Será que Dios tiene el control de esta situación? Queridos hermanos, hermanas, entre un ejército y el Mar Rojo, de pronto uno puede pensar que no hay salida. Pero lo peor es que el pueblo de Israel empieza a murmurar, empieza a quejarse, y de pronto le recuerdan a Moisés y le dicen, mira, en Egipto teníamos comida, teníamos un lugar donde poder enterrar a nuestros muertos, y aquí en el desierto no tenemos absolutamente nada. Esa es la realidad del pueblo de Israel. La realidad en nuestro tiempo es semejante. Estamos encerrados, de pronto ha cambiado nuestra rutina, de pronto los negocios se han cerrado, de pronto el trabajo que desempeñábamos cotidianamente, de pronto ahora no lo podemos hacer. De noche a la mañana cambió esta situación en una realidad de pronto que quizás nunca lo hemos visto. El pueblo de Israel también vio ese cambio. Nunca en sus vidas sintieron la persecución, nunca en sus vidas sintieron la muerte tan cercana. Ellos seguían en su mente, en la razón. Pero debemos pensar que Dios le llevó a ese lugar a propósito. Dios mandó a Moisés para que vuelvan y acampen en ese lugar, porque Dios tenía algo planeado, tenía algo que enseñar, tenía algo que decirles al pueblo de Israel. ¿No será que Dios nos lleva a propósito por esta situación de pandemia? Como vemos en la televisión, en las noticias, ¿cuántas personas están doblando rodillas? ¿Cuántas personas invocan a Dios para que pueda salvarlos, para que pueda sanar de esta enfermedad, para que pueda cuidar? Entre ellos nosotros mismos clamamos, invocamos a Dios para que pueda cobijarnos en su gracia, en su misericordia. El pueblo de Israel había visto los milagros, desde las 10 plagas, el pan de maná, el agua en el desierto, el cuidado de día y de noche, pero su confianza, su fe no estaba en Dios. Por eso es que se quejan a Moisés y dicen, en Egipto teníamos comida, en Egipto podíamos enterrar a nuestros muertos. Lo que Dios está preparando en esta situación para el pueblo de Israel es que puedan dejar de pensar en aquello que había pasado. Quería que olviden el pasado y quería que desde este momento puedan mirar hacia el futuro. El cruce del Mar Rojo para el pueblo de Israel de pronto va a ser un hito en la fe de aquel pueblo, de aquella nación. El Mar Rojo va a ser el clímax para que el pueblo de Israel de pronto pueda olvidar el pasado.
Muchas veces nosotros recordamos el pasado, situaciones adversas, situaciones negativas, pero sería interesante y bueno que podamos confiar, depositar nuestra fe en el Señor. Cuando pasamos, como el salmista David dice allí en Salmo 23, aunque ande en valle de sombras, tú me darás fortaleza, tu cuidado, me infundirás ese aliento, ese valor, ese coraje para poder seguir. Pero ¿cómo podía tener coraje aquel pueblo donde cuando mira atrás está el ejército egipcio? Y cuando mira adelante hay un mar. Justo en esas situaciones, esas escenas que racionalmente quizás sentimos la derrota tan cercana, la muerte tan cercana, es Dios donde se va a manifestar. En esa circunstancia Dios va a obrar en favor de nosotros. Estaba en los planes de Dios, estaba en los propósitos de Dios. Sabía Dios que el resultado iba a ser tan beneficioso espiritualmente para el pueblo de Israel. Dios lo planeó, Dios lo preparó de esta manera. Y creo que Dios también ha preparado esta pandemia, que Dios ha planeado esta pandemia. No es casualidad. Dios está buscando algo de nosotros, algo de este mundo, algo de aquellas personas que Él mismo había creado. Hermanos, debemos de pronto en estas circunstancias ponernos como el pueblo de Israel, dejar el pasado y ver el futuro, pero con esa confianza, con esa fe en el Señor. El pueblo de Israel gritaba diariamente, se quejaba de la liberación, pero lo que ellos no sabían, no entendían, porque la fe no es compatible con la razón, y Dios estaba queriendo sembrar en sus mentes, en sus corazones aquella fe, y llega el momento decisivo. Cuando el pueblo de Israel cruza aquel mar, de pronto ellos ven la gloria de Dios, ven la grandiosidad, el poder de Dios. ¿Cuál sería el momento decisivo en tu vida, en nuestras vidas? ¿Cuál sería el mar rojo abriéndose delante de nosotros, delante de nuestra vista? Y de pronto enterrar o dejar en aquellas aguas aquello que nos persigue, aquello que nos atormenta, aquello que no nos deja de pronto avanzar. El mar impedía que el pueblo de Israel caminara hacia adelante. Pero cuando se abre, van a continuar su trayectoria rumbo a la tierra prometida. ¿Quieres que tu vida sea un testimonio de la grandeza de Dios? Prepárate para que Dios te coloque junto al mar. ¿Estás pidiendo a Dios que trabaje de manera poderosa en tu vida? Prepárate para que el sonido del ejército del faraón que se acerca por detrás es un sonido que atormenta, pero será un sonido que de pronto se va a disipar, de pronto va a desaparecer. Es momento de aferrarnos a Dios.
no es momento de aferrarnos a la razón. Es momento de buscar firmemente en la oración a nuestro Padre Celestial. Dios ocasionalmente nos quiere en una posición en la que no tenemos salida, en la que no hay solución, en la que no hay opciones. Simplemente quizás hay la única opción de confiar en Él. Por espantoso que sea, la mayoría de los milagros solo vienen cuando necesitamos realmente aquel milagro. David matando a Goliat, los muros de Jericó cayendo, Daniel en la guarida en el pozo de los leones, Jesús resucitando de entre los muertos y la separación del mar. Queridos hermanos, Dios nunca ha perdido el control sobre esta pandemia. Dios más bien nos está llevando a reflexionar, a recapacitar, a preguntarnos qué es lo que quiere de nosotros. Cuando Dios nos tiene firmemente atrincherados en un momento, en una situación, en un lugar como en el Mar Rojo, requiere mucha oración, mucha fe y mucha confianza. Nuestra liberación no va a venir de pronto rápida o fácil, pero vendrá de tal manera que Dios sea glorificado. Dios está preparando corazones con esta pandemia. Dios está tocando corazones. Dios está ablandando corazones con este virus. Tenemos que prepararnos como conocedores de la palabra del Señor. Ir a sembrar la semilla. Jesús bien lo dijo en aquella parábola del sembrador. Ahí está la tierra. Y Dios lo ha preparado de una manera para Él tan simple, para nosotros tan difícil. Cuando nuestros templos están cerrados, Dios está trabajando en los corazones. Dios está tocando la vida de miles de personas en este mundo. Lo que necesitamos es comprender que no estamos solos. Dios está con nosotros para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo de Israel quizás confiaba en lo que no tenían en realidad. No tenían fuerza, no tenían ejército. Era un pueblo que había caminado años y ahora tiene que atravesar este mar. Pero es posible atravesar con Dios, con la gracia y la misericordia y el poder de Dios. Todo es posible. Necesitamos confiar en lo que Dios hará, aunque hoy no lo veamos, aunque los hechos no van a ser pronto. Dios hará grandes cosas en este mundo. Dios siempre tuvo el control de este mundo, de la situación. Por más difíciles, por más incomprensibles sea para la razón humana, Dios siempre ha tenido el control. Estuvo cuando sucedió la historia de Noé, Sodoma y Gomorra, de Jonás. Siempre tuvo el control de una situación tan difícil. Y créanme, para Dios son situaciones tan edificantes, tan fortalecedoras. Las situaciones difíciles lo único que hacen es que podamos mirar más a Dios,
que podamos doblar más las rodillas con clamor, que podamos buscar, que podamos crecer en la fe. Queridos hermanos, el desafío es que en este tiempo podamos encomendar nuestras vidas al Señor, podamos depositar nuestra fe en el Señor, porque Dios sabe lo que hace. Saldremos, pero quizás con una mentalidad diferente. La mentalidad del pueblo de Israel era: aquí vamos a morir, aquí vamos a perecer. Pero desde ese momento los israelitas tuvieron más confianza, más fe en aquel Dios que les había liberado. Dios nunca los ha desamparado y Dios nunca nos va a desamparar. Caminemos tomados de la mano de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.